Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Les damos como siempre la bienvenida a nuestra reunión. Estamos muy contentos de poderles recibir un domingo más en esta reunión de Fundación Amigos. Como siempre, como todos los domingos, te vamos a pedir un gran favor. Agarra tu celular, conéctate y empieza a dar invitaciones a todo mundo. Háblale a tus vecinos, a tus amigos, tus cuates, tus familiares, al compadre. Pero tú comparte por favor esta reunión porque va a ser de tremenda bendición, no solamente para ti. Nunca olvides esto, las bendiciones son para compartirlas. Hoy tengo el gusto de estar con un gran amigo que también es aficionado al mejor equipo de todos. ¿Cierto o no, Gio? ¿A poco existe otro? No existe otro. O sea, tenemos al mejor equipo que es Los Tuzos del los Pachuca. Tuzos del Pachuca. El Pachuquita, Poderosísimos. mis amigos, digan lo que digan, el mejor equipo de todos. Entonces estamos muy felices. Deja tus comentarios si no te gusta el Pachuca, también lo puedes hacer y puedes Claro. decir si hay otro que a lo mejor te guste por ahí. Pero bueno, fíjense que antes de poder comenzar este tiempo, Gio y yo estábamos platicando de un versículo que nos encanta y yo quiero que Gio nos lo pueda decir. Gio, ¿cuál es el versículo que estamos hablando? Sí, mira, Gonzalo, este versículo en lo personal es muy especial porque es el rema que Dios me dio para toda mi vida y está en Salmos 23:6, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán el resto de mis días y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos, o sea, quiero que nos puedas como abrir un poquito más el corazón y decir, ¿por qué es tan especial este versículo en ti? Fíjate que cuando yo lo escuché por primera vez, generó en mí como todo lo completo que puede existir en la vida de una persona, sobre todo porque habla del presente, del aquí, de la hora de la vida, pero también habla de la eternidad. Entonces, creo que es un versículo que en lo personal cuando lo escuché lo sentí de verdad tan completo, tan directo, tan esencial de lo que realmente es la vida, que dije, este es el versículo que realmente Dios me estaba hablando. Ahora, para quizás los amigos que nos están escuchando por primera vez y quizás como que el rema no lo tengan tan presente, esa palabrita que quizás nosotros ya lo tenemos tan en nuestro día a día, Familiarizado. claro. O sea, vamos, ¿qué es para ti? O sea, ¿cómo es que Dios te habló a través de este versículo? Sí, pues mira, el rema no es otra cosa más que una palabra personal que Dios nos da para un tiempo específico y para un momento específico. Cuando yo recibí esta palabra, es decir, cuando yo la escuché que alguien la había predicado, de verdad que sentí que era lo que Dios me estaba hablando, no solamente para el momento, porque yo recuerdo que la recibí cuando estaba apenas conociendo de quién es Jesús, qué es lo que había hecho por mí, y todas esas cosas que a veces se nos dice, tantas características, propósitos que tiene Dios, que cuando yo lo escuché de verdad dije, esto es la palabra que va a marcarme para siempre, ¿no? No solamente en ese momento, sino de aquí para el real, como dirían Y algunos. literal, te marcó para siempre. O sea, Así porque es. los que tenemos el gusto de conocerte, vemos que eres un hombre que ha vivido la bondad de Dios. Sí, ya me estás chiveando. Sí, o Sí, sea, sí, créeme que si algo he entendido cada vez que abro la Biblia o cada vez que escucho el mensaje de algún predicador, veo que todos los caminos conducen al mismo fin, que en este caso es conocer que uno de los atributos que Dios tiene es la bondad, y es algo que no puede ocultar Dios, es algo que no puede decir hoy me quito de la bondad y me pongo otro traje, sino es algo que lo distingue, y yo creo que al final es algo que marca la vida de las personas, y cuando lo escuchamos, créeme que ahí nos olvidamos de toda regla, de toda ley que puede existir y nos conectamos profundamente con él. al final, querida familia, estamos teniendo una serie que está impactando no solamente en nuestras vidas, sino también de cada persona que nos está escuchando. Queremos que estés muy atento porque la palabra que vamos a recibir no solamente va a hablar de la bondad de Dios, sino también va a haber temas que sin duda van a seguir marcando tu vida. Queremos pedirte de favor, no te desconectes, todo lo contrario, sigue conectado con nosotros y verás que lo que Dios hablará a tu corazón transformará tu vida. Que Dios te bendiga. Continuamos. Mis
ojos te vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra, y me amaste. Tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más.
tinieblas con tu luz. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gozo, es una alegría poder otra vez llegar hasta tu hogar. Y este es un día excelente, es un día que Dios hizo para nosotros, para que usted pueda recibir de Dios, de poderse animar, poderse levantarse, porque Dios es muy, muy bueno. Así que hoy puede sonreír, sonríe al que está a su lado, sonríale a su esposo, a su esposa, a sus hijos, los hijos a los padres. Y vamos a tener una hermosa mañana, porque usted determina, Dios ya hizo lo que tenía que hacer y ahora usted determina si esta mañana es bendecida, es una mañana de armonía, es una mañana de bendición, es una mañana de contentamiento. Así que en usted está la cualidad, está el deseo, y solamente hágalo y sonría en esta mañana. Así que hoy quisiera comenzar orando por aquellos que a veces han estado en aprietos, en necesidades, y me han pedido que yo pueda orar. Así que vamos a orar. Padre, hoy te pido por aquellos que han estado de alguna manera en opresión, Señor, en una maldición, ahogándose. En esta hora declaramos que hay libertad en el nombre de Jesús. Por la persona que ha sido secuestrada o secuestrados, Señor, trae liberación, Señor. Por aquellas personas que no aparecen, levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos que han tenido una desesperanza, un diagnóstico negativo de parte del doctor, hoy te pedimos, Señor, que tú puedas cambiar esa circunstancia en nuestro corazón, porque no es lo que diga el diagnóstico, sino que la última palabra la tienes tú, oh Dios. Por eso te damos gracias. Traes sanidad, traes salud a los que ahorita en este momento están sufriendo, están siendo atormentados por el dolor. Hoy reprendo al dolor y le ordeno que los suelte. Suéltalos en el nombre de Jesús, porque escrito está que por la llaga de Jesús hemos sido curados. En el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad y también oramos, Señor, por aquellos que han estado en un descontento, en una aflicción, Señor, en una situación de división, de enemistad. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo que ha estado gestando y trayendo malos entendidos. Es atado y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y traemos un espíritu de armonía y de paz en el nombre de Jesús. También queremos, Señor, pedirte que tú traigas provisión al que de alguna manera, Señor, también haya perdido la esperanza, que tú traigas provisión, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora diga conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Lo creo, lo confieso y lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos decimos que así sea. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Y bueno, pues si usted está sintonándonos o por alguna razón le llegó esta publicación, lo etiquetaron, le quiero animar a que se pueda quedar unos momentos o estos minutos, porque su vida le puede cambiar, su futuro le puede cambiar, su destino lo puede cambiar. Por eso es importante que si usted tiene a bien y considera, quédese, no se distraiga, no le cambie, no se salga, sino manténgase en estos próximos minutos. Y preciso, le he puesto esta charla por título: quédate, no en casa, aunque también, más bien quédate en la bondad de Dios. Y es importante que nosotros podamos quedarnos, permanecer. Hay mucha gente que se sabe el capítulo 91 de los Salmos. De hecho, en algunas películas inclusive lo han sacado. Por ejemplo, en la película del Titanic, cuando se está hundiendo,
unos empiezan a rezar, a declararlo, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es muy claro este versículo, que el que habita, no el que visita, no el que de vez en cuando está ahí. El ánimo de Dios que viene a darnos hoy es para decirte: quédate en mi bondad, quédate conmigo. Y eso es importante, que no solamente usted pueda decir: pues déjame ver, Dios, ¿no? Porque a veces tenemos una actitud un poquito ridícula, una actitud pues orgullosa, una actitud de altivez, y a veces lo basamos pensando que Dios está necesitando de ti, y en realidad es totalmente al revés. En el versículo de Apocalipsis del capítulo 3, cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a veces algunos dicen: no, yo no quiero dejar entrar a Jesús. Pareciera que Dios tuviera necesidad y estuviera ahí afuera titiriteando de frío, o que no ha comido, o que está en una situación de escasez. No, Dios nos hace la invitación: si tú abres tu corazón, yo estoy listo, estoy dispuesto para poder convivir contigo. Y lo mismo que dice el Salmo 91, cuando dice: el que habita, no solamente visita, sino el que habita. Y hoy yo te quiero animar a que usted se quede en la bondad de Dios. Y nosotros tenemos, por la historia, es interesante, porque yo estuve pensando y leyendo un poquito en la historia, sobre todo de México, que la mayoría de nuestros antepasados, como los aztecas, zapotecas, mixtecas, mayas, etcétera, etcétera, que están durante todo el territorio nacional, ellos tenían sus dioses. Ellos tenían la cultura, aunque no sabían quién era Dios, pero se hacían sus dioses: el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios del trueno, el dios de la lluvia. Pero tenían en su mente la idea de que eran dioses que, si ellos no daban o ofrendaban lo que los dioses pedían, entonces era un Dios que se enojaba y los castigaba, y por eso les iba mal. Tenían a veces derrotas en las guerras, tenían esterilidad o no había lluvia, y ellos pensaban: es que Dios está enojado. Y de alguna manera, a veces, ¿verdad?, también creemos nosotros, aquellos dioses pedían sacrificios, pedían ofrendas, y entonces como que ya pudieran dar. Ojo, no solamente eso quedó, o esa enseñanza, o sea, falsa idea, quedó en nuestros antepasados, sino que se ha venido repitiendo. Hoy claro que no van y adoran al sol, porque sabemos que el sol no es un dios, es una estrella. Hoy sabemos que la luna lo mismo, pero sigue la idea a veces en el corazón muy arraigada de nosotros, porque creemos, ¿verdad?, que Dios también, el Dios creador de todo el universo, está enojado porque no le damos, porque no hacemos. Pero quiero decirle que nuestro Dios es diferente a todos los dioses de la tierra, que por cierto ni son dioses. Lo que quiero decir es que aquellos dioses pedían para dar, pero nuestro Dios primero nos da. Ojo, nuestro Dios primero nos da y luego nos pide. Así que yo quiero decirle que si Dios le ha pedido algo, es porque ya le dio a usted. Si Dios le pide que perdone a su prójimo, que perdone al vecino, que perdone al compañero, es porque Él ya le perdonó. Si usted lo quiere no creer, bueno, ya no es un problema de Dios, pero la verdad es que Él ya le perdonó, y usted necesita conocer esta verdad, vivirla, y entonces podrá perdonar. Así que hoy vamos a tratar este tema de cómo quedarnos con Dios. Y para esto tenemos que conocer un poquito, ¿verdad?, de lo que es la bondad de Dios. Porque vuelvo a repetir, nuestros ancestros como que nos fue traspasada esa idea. En el reino de Dios dice
que el reino de Dios da, que el reino de Dios viene a tu vida. Y luego tú vienes en respuesta a esto y tomas algunas decisiones. Entonces, muchos tienen todavía la creencia que si yo me porto bien, entonces Dios me va a sonreír. Si yo obedezco, entonces Dios me va a bendecir. Y he tratado de obedecer y obedecer, y en vez de obedecer ha fracasado y he fracasado. ¿Qué significa esto? Que lo que usted hace sí funciona y lo que Dios hizo no funciona. Y estamos mal. Yo también tenía esa idea. Pero le quiero hoy volver a recalcar, subrayar. No es lo que usted haga, tampoco lo que yo haga, sino es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Y que solamente hoy usted debe creer y recibir. Mire, déjeme avanzar. Hemos oído que Dios es un Dios de 3 generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando hablamos de estas 3 generaciones, que Dios tenía un propósito en la vida de Abraham. Y aunque Abraham fue el primero que abrió brecha, el primer precursor de la fe, aunque también había otros hombres como Noé que también le creyeron a Dios, a Enoc, y bueno, pero específicamente en la vida de Abraham, Dios lo bendijo y le dio un hijo que se llamó Isaac, un solo hijo. En el caso de Isaac, su segundo, o mejor dicho, su hijo, Dios le dio 2 hijos solamente. Así que piense, Abraham recibió un hijo, Isaac recibió 2. En el caso de Jacob, la Biblia nos enseña que recibió 12 hijos. Así que podemos ver que en la tercera generación vino una multiplicación. Sin embargo, la vida de Jacob, cuando hablamos y escuchamos que es el Dios de Abraham y de Jacob, Jacob fue el más latoso. Jacob, su nombre lo dice, que es suplantador, usurpador. Muchos lo catalogan como el hombre tramposo, el hombre tranza, etcétera, etcétera. Y a veces uno no comprende cómo es que la vida de Jacob, la Biblia le dedica muchos capítulos, más capítulos que la vida de Isaac, por ejemplo. Y vemos y decimos, porque para el que vive en la ley, dice, no es justo como este Jacob, que era flojo, que era suplantador, mentiroso, engañador, etcétera. ¿Cómo es que Dios lo pudo bendecir tanto? Simplemente hoy es lo que yo quiero tratar en este tema. ¿Cómo es que lo pudo lograr Jacob? Y está escrito para que usted y yo lo podamos recibir. ¿Y por qué se escribe más de la vida de Jacob? Lo que yo creo son 4 razones. Número 1, porque recibió más bondad. Acuérdese, si usted quiere trascender en esta vida, quiere verdaderamente tener una vida de bendición, quiere realmente marcar la vida de sus hijos, la vida de o a su generación, usted necesita recibir la bondad de Dios. Sin la bondad de Dios es imposible, escuche, es imposible. Lo pudiéramos traducir así como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que usted pueda trascender, necesita la bondad de Dios. Número 2, porque Jacob le pudo creer a Dios en lo que Dios le dijo, en esas promesas, en esas palabras. Jacob se aferró a eso. No se aferró a su mal carácter, no se aferró a lo que él era, sino se aferró a la verdad de Dios. Y aquí hay mucho que decir, porque esto realmente nos enseña, si usted quiere ser victorioso. Quizá yo no soy tan teólogo, ¿verdad? Tan maestro, pero creo que tengo una tendencia a ser muy práctico. Si no funciona, para atrás. Si funciona, adelante. Y eso es lo que finalmente a veces cuenta. Porque en un partido de fútbol, el equipo puede jugar muy bien, puede tener un buen entrenador y puede hacer 1000 cosas, pero si no mete goles, no va a ganar.
Y así es en la vida, tenemos que ser prácticos. Entonces, lo que usted hoy debe es creerle. Jacob pudo creerle a Dios. Y entonces, por eso es que su vida fue tan bendecida. Número 3, porque Jacob fue el que tuvo más transformación en su vida. Y aquí lo vemos porque él era quizá de lo peor, era como la oveja negra. Pero por eso dice el Dios de Jacob. Es decir, no solamente Dios es el Dios de los justos y de los buenos, también para aquellos que han sido tratados o marcados como aquella oveja negra, que Dios quiere cambiarte, que Dios quiere transformarte si tú le crees, y Dios quiere mostrar su bondad si tú te quedas en la bondad de Dios. Y número 4, porque Jacob fue el que tuvo más fructificación. Es el que tuvo más hijos, es el que tuvo más la bondad de Dios a su alcance. Y quizá por eso se escriba más de la vida de de la vida de Jacob, porque de verdad fue un hombre que por su forma de ser pareciera que él ya estaba destinado al fracaso, destinado a una serie de circunstancias de adversidad, pero terminó creyéndole a Dios y quedándose en la bondad de Dios. Ahora, algo que hay que entender, por favor, y aquí entran como ciertas premisas o principios o verdades que no se pueden cambiar, no se pueden alterar. Entonces, lo que usted debe de hoy atender y entender es que la bondad de Dios no se gana, sino se recibe. La bondad de Dios no se gana, sino se recibe. ¿Por qué es importante esto? Por la idea que nosotros traemos de lo que ya expliqué de los dioses, de la ideología de este mundo, que para merecer hay que trabajar, que sin sacrificio no hay victoria. Y sí, en términos humanos, esas cosas, esas frases tienen razón. Pero ya en términos espirituales y sobre todo aplicables a nuestra vida, que hemos llevado una mal vida, pues nos descalifica. Es decir, hiciste lo incorrecto, ya estás descalificado. Es como aquel que cometió un asesinato, una violación, ya están destinados a irse a la cárcel. Y pareciera que ya no hay solución, ya perdieron toda su vida, todo su propósito, todo su futuro. Sin embargo, aquí entra la bondad de Dios. No, Dios no es igual que los jueces de la tierra, sino que Dios es Dios y es un Dios de misericordia. Por eso me encanta hablarle de este Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos dio a Jesucristo y que Jesucristo dio su vida y nos ha dado su Espíritu Santo para que todos accesemos. Y mire, si todos lo creemos, se quitarían las envidias, los estratos sociales, se quitarían las guerras, se quitarían una serie de cosas que hay en nuestro mundo. Dios ha dado la solución, Dios ha dado la respuesta. Y mucha gente todavía se pregunta por qué Dios es malo y permite que hayan guerras. Pero no es que en Dios esté la solución, sino en nosotros está la solución, porque Él ya envió la medicina y hoy a usted le toca tomársela. Ahora quizás no podamos cambiar al mundo, pero puede cambiar su mundo, puede cambiar su vida, la vida de su familia, su entorno, y entonces vivir de acuerdo al deseo de Dios. Mire, quiero recalcar esto nuevamente. La gracia da lo que no merecemos. La bondad es que Dios nos da de su gracia. La misericordia no da lo que merecemos. Es decir, lo que usted merecía por lo mal que se portó, la misericordia de Dios ahí está para usted. Y lo que usted no merecía, eso se llama la gracia, que Dios se lo da a pesar de que no se merece. Si usted se lo ganara, entonces no fuera gracia. Si usted recibiera lo que usted debería de recibir, entonces no es misericordia. Pero la bondad de Dios es traducida bajo estos dos esquemas: gracia y misericordia. Eso es la bondad de Dios. Y lo que yo estoy diciendo y lo que Dios nos invita a decir es: quédate
en mi bondad, quédate en mi gracia, quédate en mi misericordia. Esto es algo de verdad, algo muy, muy bueno que usted necesita dejarse guiar, dejarse o caer en las manos bondadosas del Maestro. Mire, déjeme le explico. La vida de Jacob, que hoy me quiero centrar, nos habla y es una muestra de la bondad de Dios. Y hay cosas que a veces ¿por qué no funcionan? Es porque no respetamos los principios. Pero un principio es que usted va a recibir lo que cree. Si usted cree que Dios no es bueno, que está alejado de usted, que lo trae de encargo, que usted tiene que pagar lo que tiene que pagar o purgar sus pecados, toda su vida vivirá así. Y no creo que nunca jamás pueda purgar sus pecados. Porque un pecado, la ley misma dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo va usted a purgar un pecado que ya le debe la muerte? Es decir, no hay un cambalache diciendo, bueno, yo me debo la muerte, pero si trabajo 3 horas a la comunidad, levanto basura y trato eso, creo que me la perdonan. No, una de dos, se va por la ley o se va por la gracia. Pero la gracia le perdona todo, la misericordia le perdona todo. Y no es de que le está diciendo sí o no, simplemente es creer. Pero si hoy usted le cree a Dios, porque de eso se trata, se convierte en un receptor de la fe. Y yo le animo a esto, hágase un buen receptor de la bondad de Dios, porque la bondad de Dios no se gana, sino se recibe. Diga conmigo en este momento, hoy me convierto en un receptor de la bondad de Dios, y así que estoy listo para recibir la bondad de Dios. Entonces, si usted está listo, vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 32. En Génesis capítulo 32, a partir del verso 5, y esta es una historia cuando Jacob ya venía de regreso a su tierra. Para los que no saben la historia, Jacob había engañado a su hermano, le había robado la bendición, aunque también había hecho un trueque con él. Pero bueno, había hecho una negociación. Lo que quiero decir es de que finalmente la primogenitura y la bendición de su padre, él se la había quedado. Y entonces su hermano estaba totalmente lleno de envidia, de ira, y solamente se consolaba con que un día lo iba a matar. Por eso la mamá de Jacob le dijo, huye, porque tu hermano solamente respira muerte y quiere desquitarse, quiere justicia. Finalmente Jacob huyó. Y aquí nos habla este capítulo de cómo él llegó allá con sus familiares y ahora cómo regresa. Y quiero sacar ciertos extractos de esta palabra que nos bendice, que nos va a llenar de esperanza, de fe y sobre todo perfilarnos para quedarnos en la bondad de Dios. En el verso 5 del capítulo 32 de Génesis dice, ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas, de cabras y de muchos siervos, tanto varones como mujeres. Y he enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, hablando de su hermano Esaú. Dice, con la esperanza de que me recibas con bondad. Mire, quiero que piense esto porque estas frases estoy leyendo la versión NBI, por si su Biblia cambia un poquito las palabras, pero en la esencia nos dice lo que dice aquí el verso 5. Jacob esperaba que su hermano, que lo quería matar hace algunos años, ahora él esperaba que lo recibiera con bondad. Y manda a algunos siervos por delante y les dice, miran, este es Jacob, Dios lo ha bendecido. Y dice, y él espera que lo trates con bondad. Piensa en esto, Esaú, un hombre ríspido, difícil, que en la vida lo habían lastimado, lo habían herido, estaba amargado.
se casó muchas veces por despecho y ya llevaba varias mujeres. Y usted cree que si usted se pone en los zapatos de Esaú, ¿qué pensó Esaú? ¿Este cuate qué se cree? ¿Qué cree que ya la hizo conmigo? Porque Jacob decidió creer en la bondad de Dios. Esaú no creía en la bondad de Dios. Él creía que con lo que él hiciera, que con su esfuerzo, que con su fuerza, él lo iba a lograr. Y es como a veces veo unas personas que dicen: mira, ve lo que he logrado, aquí estoy, ve mi inteligencia, qué sabio soy, qué inteligente. Y a veces yo pienso y les quisiera preguntar: ¿y quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Aún quién te dio la inteligencia? Y es absurdo estar queriéndonos quedar con lo que Dios ha hecho. La bondad de Dios ha sido derramada en nosotros y luego decir: ah, no, es por mí, por mis fuerzas. Qué absurdo, qué infantil. Pero hoy, mire, entendamos, Esaú estaba lastimado, no le había ido bien en la vida y obviamente cada quien habla como le fue en la feria. Sin embargo, Jacob, un hombre que se había ido totalmente sin nada, ahora habla de la bondad de Dios. Miren, Dios ha sido bueno conmigo, tengo vacas, burros, ovejas, cabras, siervos, siervas. Miren la bondad de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque Jacob había determinado vivir, quedarse en la bondad de Dios, y vivía siempre esperanzado, siempre tenía esperanza. Tuvo un suegro un poquito difícil, su suegro le cambió 10 veces el salario, y a pesar de todos esos cambios en contra de él, él confiaba en Dios. Dios será mi justicia, Dios me ha redimido, Dios tenga misericordia de mí, yo tengo la gracia de Dios. Y siempre vivió Jacob con esa esperanza, vivió esperanzado. Y ahora dice: yo sé que mi hermano me odió por un tiempo, pero creo que Dios lo puede cambiar y yo espero que él me reciba con esperanza. Mi pregunta en esta mañana es a usted: ¿cómo vive? ¿Esperanzado o desesperanzado? ¿Cómo vive los días? ¿Creyendo que ya se va a morir o creyendo que vamos a vivir muchos años? Pero a lo mejor usted me dice: oye, Asael, pero mira la pandemia, el virus, y ahora creo que ya viene la influenza. Y yo le digo a usted, le respondería: ¿y qué? Dios está con nosotros, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es mi protector. Oh sí, claro que sí. Eso es lo que yo creo. Por eso yo vivo esperanzado. Y yo le echo ganas y le trabajo porque hay esperanza en mí. Porque sé que mi trabajo no será en vano. Porque por cuanto el Señor me ha ungido y por cuanto el Señor me ha dado su favor, por eso tengo esperanza. Y por eso estoy en esta mañana para compartirle y decirle: hey, hay esperanza. No ponga fin a su esperanza. Levántese, quédese aquí a vivir en la bondad de Dios. Mire lo que dice el verso 6. Después de transmitir este mensaje, los mensajeros regresaron e informaron a Jacob. Vienen de regreso y dicen: nos encontramos con tu hermano Esaú, el que te quería matar, este perverso, el malo, el amargado. Y dice: y ya viene en camino. Pareciera que le fueron a tocar el timbre, la campana, decir: y ahí viene Jacob. Y él venía al encuentro con Jacob, o al encuentro de Jacob, dice, con un ejército de 400 hombres. No eran cualquiera hombres, eran hombres de guerra. Y mire, verso 7, Jacob quedó aterrado con la noticia. Por un lado tenía la esperanza de Dios, estaba esperanzado porque vivía en la bondad de Dios, él había experimentado. Pero por el otro lado tenía una realidad, que su hermano venía con 400 hombres. Y entonces cuando recibe la noticia, quedó aterrado. Vea el efecto de las malas noticias. Tuvo temor. Y entonces en base a esos temores empezó a actuar Jacob. Y dice el verso 7, entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también los rebaños y las manadas y los camellos.
Pues pensó, verso 8, si Esaú encuentra a uno de los grupos y los ataca, quizá el otro grupo puede escapar. Él ya tenía una mala noticia y el temor divide, el temor separa, y ya estaba pensando en una división. Ya estaba casi prevenido para recibir las injusticias, los trancazos de la vida o la justicia para algunos, la justicia del hombre, ¿verdad? Sin embargo, Jacob hizo lo que siempre hacía. Y cuando daba los bajones de la vida, él se podía levantar. Escuche esto que leí, no creo que es revelación, pero lo leí y me bendijo. Y que decía así: en esta vida no pierden los que se caen, más bien pierden los que no se levantan. Ojo, si usted cayó no está perdido la cosa. Si usted fracasó no está perdida la cosa. Usted va a perder cuando se mantenga ahí, tirado, postrado. Pero si hoy se levanta, ya es un ganador. Y si usted se levanta confiado, otra vez esperanzado, levante su fe, avive su fe. Porque las malas noticias sí traen una serie de situaciones, nos debilitan, nos hacen bajar la guardia. El temor nos paraliza. Pero verso 9 dice: entonces Jacob oró. Jacob entró en oración. Otra vez entró en un contacto. Él estaba en contacto antes con su Creador, con su Padre Celestial. Vivía en la bondad de Dios. Pero viene esta noticia y como que lo separa. Lo separa, lo divide de esa bondad de Dios, y entra la mala noticia y empieza a actuar, ¿verdad? Separar su familia en dos campamentos, pensando lo peor. Pero otra vez viene y ora, busca. Por eso estoy hablando, quédate con la bondad de Dios. Y dice la Biblia que empezó a orar, eso en el verso 9, dijo: oh Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, oh Señor. Y empieza a recordar las promesas de Dios, no sus palabras, no las noticias, sino las palabras. Y dice: tú me dijiste, oh Dios, tú hablaste, tú me trajiste esta palabra y dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste: te trataré con bondad. Así que por eso Jacob, todo lo que hacía, el regreso a sus parientes, a su casa, era porque él creía en la bondad de Dios. Sabía que lo que había hecho no le calificaba, al contrario, lo descalificaba. Pero confió en la bondad de Dios. Así que yo en esta mañana le quiero decir: ya no confíe en lo que usted ha hecho o no ha hecho, lo bueno o lo malo, olvídese. Pero vamos a confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque eso es lo que realmente nos califica. Yo puedo decir otra vez más, porque a veces cuando vivimos en la ley misma nos descalifica. No hiciste esto, no hiciste el otro, no alcanzaste. La ley pide, 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 y es algo que no podemos alcanzar. La ley pide perfección, mas la gracia pide fe. Solamente dice: descansa en mí, solamente recibe, solamente relájate y recibe del amor de Dios. Y mire, sigue continuando en este verso, que la verdad, cómo me está bendiciendo y le va a bendecir a usted. El verso 10, dice, continúa Jacob en su oración y está hablando con Dios y le dice: no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Así que Jacob, como en todo su caminar, se había quedado en la bondad de Dios. También está diciendo: tu amor inagotable no se seca, no se agota. Es un amor, es como una fuente que está para cada día. La palabra dice en el Salmo o en los Salmos, dice que cada día son nuevas sus misericordias. Así que yo hoy me levanté este día para decir: ¿qué traes de nuevas, Dios?
¿Qué bondad voy a ver? ¿Cuál de tus misericordias hoy me vas a soltar? Y yo así he tratado de vivir y quiero motivarle a usted para que así vivamos. No solamente estoy para contarle a usted lo que dice la Biblia y pues usted lo agarra, qué bueno, y si no, no. No. Vamos más allá. Su servidor es algo que he estado experimentando en estos días que han estado pasando. Yo vivo y quiero vivir esperanzado, quedándome en la bondad de Dios. Y él dice, wow, no soy digno. Sabía ni Jacob, ni su servidor y ninguno de los que están escuchando somos dignos del amor de Dios. Pero esa es la gracia de Dios, que Dios nos ha mirado con ojos de amor y de ternura. Y dice aquí que tú me has dado todo el amor, un amor inagotable, y la fidelidad que tú me has mostrado, dice, a tu siervo. Y cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Note esto. Él reconoce la bondad de Dios. Señor, si tú me has ayudado en el tiempo pasado, me puedes ayudar para el tiempo futuro. Si tú has sido bueno, creo que podemos continuar. Ha venido esta noticia hoy, pero yo confío en ti, que tú vas a cambiar el corazón de mi hermano. Y lo que yo dije, que él me va a recibir con bondad, así va a suceder. Había todos los argumentos naturales y espirituales para que su hermano lo matara, para que su hermano lo destruyera. Pero ojo, cuando es la bondad de Dios, escuche esta gran verdad: ni sus hermanos, ni los diablos, ni los demonios pueden destruir la bondad de Dios. Dios no lo va a permitir. Así como no lo permitió con Jacob, tampoco lo va a permitir en usted. Así que dele un gloria a Dios, un buen aleluya a Dios, porque Él va a proteger toda su bondad que le ha dado a usted. Si Dios le ha dado sanidad, Dios le va a proteger en esa sanidad. Si Dios lo ha bendecido con una casa, con hijos, Dios va a proteger esa casa, va a proteger a sus hijos, porque Dios es fiel a su promesa. Y Jacob dice, tu fidelidad me has mostrado y yo quiero ver tu fidelidad. El verso 12 dice, verso 11, verso 11 dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo. Y aquí vemos la parte humana de Jacob. Él no decía de una manera fantoche, arrogante, no. Tengo miedo. Él se sincera con Dios, abre su corazón y le dice, tengo miedo de que venga a atacarme, a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Él veía una realidad, pero por el otro lado él también conocía la verdad. Y quizá hoy se encuentre usted entre esta disyuntiva: ¿a quién le hago caso? ¿En vivir, en quedarme en la bondad de Dios, o recibir esta realidad de noticias que no son muy favorables? Pero anímese, créale a Dios, porque Dios es un Dios de bondad. Dice, y vuelve a recalcar en el verso 12 Jacob diciendo, pero tú me prometiste, ciertamente te traeré con bondad. Y yo me gustaría que hoy usted confesara y dijera estas mismas palabras: Dios ha prometido que me va a traer, me va a hacer vivir en esta tierra con su bondad. Y dígale, yo lo creo, yo lo recibo. Y dice, y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Y yo digo, wow, qué tremenda palabra hoy Dios nos da. Hoy Dios por su gracia nos la revela. Y yo digo, mire,
la gracia de Dios, la bondad de Dios nos va a llevar a una multiplicación. No los va a llevar a Sael Bracho, no los va a llevar ni el pastor César Castellanos. Nos va a llevar la bondad de Dios a multiplicarnos. Y esa bondad de Dios ya está actuando, que también se llama el Espíritu Santo, en su vida, en mi vida, para tener una multiplicación, para bendecirnos, para sanarle, para restaurarle, para fortalecerle. Por eso usted hoy no haga méritos, no haga cosas para ganarse. Acuérdese, la gracia, la bondad de Dios, la misericordia de Dios no se ganan, se reciben. Si hoy usted puede recibir y determina recibir, entonces usted se va a anteponer ante las malas noticias, así como Jacob. Jacob finalmente, si usted puede leer el desenlace de este capítulo, finalmente se encontró con su hermano. Y aquel hombre tan rudo, tan difícil e indiferente, un hombre amargado, lleno de odio contra Jacob, al verlo, la gracia de Dios que estaba sobre la vida de Jacob, la bondad de Dios, lo destrozó, prácticamente derribó todos sus argumentos. Llegaron y se abrazaron, lloraron, sanaron, se pidieron perdón. La bondad de Dios los abrazó. Y entonces Jacob le decía: recibe este regalo. Dice: no, hermano, Dios también me ha ido bien en la vida, no hay necesidad, sigue tu camino en paz. Y pudo obtener una gran victoria nuestro amigo Jacob. Por eso, cuando escucho que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es que hay esperanza. Quizá usted ha sido rebelde, ha sido mentiroso, ha sido tramposo, ha hecho de lo peor, violador, ha traicionado a su cónyuge, ha traicionado a su familia. Hoy le quiero decir: hay esperanza. Si Dios lo tiene vivo, es porque Él espera que usted pueda recibir su bondad. Así que yo le quiero animar para que usted abra su corazón, abra su entendimiento y le diga: sí, Señor, yo no voy a hacer nada, simplemente hoy voy a recibir de ti. Quiero recibir de ti, quiero experimentar tu bondad. Y yo veo que si usted lo confiesa, lo cree, lo recibe, que Él me tratará con bondad, Dios lo va a hacer. Y usted va a ver su fidelidad, usted va a ver su amor inagotable. Oh, mi amado, usted, amiga, amigo que me ve, de verdad, si tan solamente pudiera decir: a ver, voy a probar de la bondad de Dios. Créame que Dios no nos ha fallado. En lo personal he visto la bondad de Dios. Por eso quizá a veces los envidiosos, la gente que le odia, y a veces dice: ¿por qué lo bendice? Mira, si se ha portado mal, él no merece esto. Sí, para ellos. Pero para Dios, que es bueno y bondadoso, Él le transmite su bondad. ¿Por qué? Porque no lo ve como si fuera usted. Dios lo ve a usted como si fuera Jesucristo. Y usted dice: ¿cómo? Si nosotros recibimos a Cristo en el corazón, dejamos que Cristo llene nuestra vida, dejamos que Cristo viva con nosotros, dejamos que Cristo sea reflejado en nuestra vida, simplemente rendirse y verá las bondades del eterno Dios. Así que hoy quisiera terminar con esta pequeña charla y a la misma vez introducir testimonios que hemos visto, testimonios poderosos, testimonios de veras extraordinarios. Y yo quisiera que usted escuchara este testimonio. Escúchelo con atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco. Yo sé que muchos de ustedes me conocen, pero yo sé que también hay algunos otros que no me conocen. Y pues el día de hoy yo quiero compartirles un testimonio, mi testimonio con este virus, ¿no? O sea, cómo fue ese tiempo y de realmente cómo vi la mano de Dios sobre mi vida, y no solamente sobre mi vida, sino sobre mi familia. Y quiero compartirte un versículo que de verdad, cuando empezó todo este tiempo de la pandemia, y que se veía los índices de muerte y a la población que afectaba, y de repente yo creo que hubo un tiempo en el cual pues muchos pudimos sentir ese miedo. Pero
un día haciendo mi devocional, Dios me dio una palabra y está en Josué 2:12 y dice: por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal. Dice, de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven por ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Y sabes, Dios me dio esta palabra aún cuando empezó todo esto, y de verdad es que pues yo me mantuve siempre confiando en él, y incluso pues yo trataba de pues siempre tomar mis medidas de cuidado, siempre la sana distancia, el uso de cubrebocas cuando salía a la calle. No fue en una reunión familiar donde pues tomamos este virus, ¿no? Y en el momento que nos enteramos que teníamos el virus, en el momento en el que recibimos las pruebas positivas y todo eso, ¿no? Como pues fue un tiempo muy difícil. Afortunadamente no los síntomas que llegamos a tener no fueron tan fuertes, no fueron tan pues sí, o sea, como que llegaran a afectarnos tanto, ¿no? El punto aquí fue que durante esos días lo que pasó con mi papá fue que él empezó a complicarse bastante con esta enfermedad. Él tuvo que pasar alrededor de 15 días hospitalizado, ¿sabes? Pero antes de todo esto, en el momento en el cual yo me enteré que mi papá iba a ser hospitalizado, pues hubo una necesidad tan grande en mi vida de interceder por él, y no solamente por él, de interceder por toda mi familia. Y de verdad que yo hoy veo claramente el poder que tiene la oración para, pues el poder claro de la oración. O sea, desde el momento en el que yo me enteré que mi papá iba a ser hospitalizado, no hubo, o sea, pum, yo me metí a orar, a interceder constantemente, y de verdad es que durante ese proceso vimos la mano de Dios ahí. La fortaleza fue ese versículo que yo recibí, porque aunque mis hermanos se contagiaron, aunque mi esposa se contagió, aunque mi hijo se contagió, aunque mis padres se contagiaron, yo tenía esa promesa de parte de Dios que su vida no iba a ser tocada. Y de verdad que hoy puedo testificar claramente eso, ¿no? Y a lo mejor al principio yo me preguntaba como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Como, si yo te busco, Dios, si yo te sirvo, ¿por qué tuvo que pasarme a mí, ¿no? ¿Por qué a mi familia? Y tal vez en ese momento yo no entendía con claridad cuál era el propósito de todo esto. Pero pues como mi papá estaba internado, llevaba una semana internado, mi mamá también ya había dado positiva en la prueba de COVID. Y había estado aparentemente bien, pero hubo 3 días que ella se empezó a complicar bastante, se empezó a sentir bastante mal, con mucha temperatura, pues así, o sea, como ella se empezó a sentir mal. Y pues nosotros nos empezamos a alarmar bastante porque eran exactamente o sea, como el mismo cuadro que había presentado mi papá antes de ser hospitalizado. Y yo recuerdo perfectamente que ese día en la mañana, pues yo le dije que quería orar por ella. Ella me permitió orar por ella. Yo impuse mis manos. Y todo normal transcurrió durante el día, y lejos de ver una mejoría, pues yo empecé a ver a lo largo del día como pues ella pues se veía en su semblante, todo estaba bastante mal, ¿no? Pero en la noche recuerdo que ella me dijo que quería que le pusiera, que me dijo, oye, ¿crees que me puedas poner unas canciones cristianas? O sea, porque quiero relajarme. Y ya le dije, no, pues claro, le digo, no, o sea, por supuesto. Y ya empezamos a buscar unas canciones, y le dije que pues no solamente eso, sino que pues íbamos a pasar un tiempo de adoración, y pasamos alrededor del tiempo, se nos fue súper rápido, fue como una media hora, y en el cual nosotros estuvimos adorando.
Y después eso se convirtió en una intercesión. De verdad, yo sentía esa necesidad en ese momento de imponer mis manos, de verdad, o sea, clamar a Dios. Y ya terminamos. Y al término de todo eso, mi mamá llorando, o sea, pues me dijo así como yo sé que no me lo vas a creer, pero cuando estábamos orando, dice, yo sentí un fuego muy fuerte, o sea, como un calor muy fuerte en mi pecho. Y después o sea, después empecé a sentir cómo empezó a enfriar ese fuego. Y de verdad que en ese momento empecé a poder respirar correctamente. En ese momento empecé o sea, como sentí que todos mis malestares se fueron con ese calor que sentí en el pecho. Y ella me dice, yo sé que tal vez no me crees, pero yo sé que experimenté un milagro de parte de Dios. Y pues claro, en ese momento le dije, mami, o sea, claro que te creo, porque yo conozco el poder que tiene la oración, porque he experimentado esos milagros de parte de Dios en mi vida. Como ella nació a la intercesión, y ella me dijo, quiero que me enseñes a orar, quiero aprender a orar, mi papá todavía seguía hospitalizado. Y ella me dijo, quiero aprender a orar porque quiero orar por mi esposo, ¿no? Quiero orar por tu papá. Y de verdad que en ese momento ella nació a la intercesión, porque yo recuerdo perfectamente que yo le dije, claro, le dije, y vamos a orar específicamente porque mi papá, porque a mi papá lo den de alta el próximo fin de semana. Nos metimos a orar durante toda esa semana, específicamente yo le dije, mami, yo sé que nosotros vamos a ver un milagro también con mi papá. Toda esa semana estuvimos orando así específicamente porque a mi papá lo dieran de alta el fin de semana. Y pues llegó el viernes y nada, llegó el sábado y nada, llegó el día domingo y nada. Pero ese mismo domingo a las 11:50, o sea, casi a punto de terminarse el domingo, nosotros recibimos una llamada. Y en esa llamada nos dijeron, ¿saben qué? El día de mañana su paciente va a ser dado de alta. Entonces, para nosotros fue, pues, wow, un milagro de parte de Dios, de verdad, algo tan tremendo, porque fue el orar específicamente por eso y ver cómo en los últimos minutos de ese fin de semana, pues nosotros recibimos la noticia. Mi papá hoy está en casa, está recuperándose, seguimos orando, seguimos intercediendo, y como les digo, esa oración, esa intercesión ya se convirtió en una célula familiar. Pero ya a un mes que pasamos todo esto, yo hoy puedo testificarte claramente que todo obra para bien para los que aman a Dios. ¿Sabes? Por mucho tiempo, llevo casi más de 5 años en esta iglesia, más de 5 años conociendo a Dios. Y esos mismos más de 5 años clamando a Dios porque mi familia pudiera conocerlo realmente. ¿Sabes? Y yo quiero decirte que a lo largo de este tiempo mi familia ha podido ver la mano de Dios en sus vidas. Mi familia ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, y de verdad es que yo puedo testificarte realmente el propósito y cómo mi mamá personalmente pudo experimentar un milagro en su sanidad de parte de Dios poderoso. O sea, de verdad es algo que pues hoy puedo testificarte eso. De verdad es que Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Y yo quiero cerrar con eso, de verdad. Aún en medio de esta pandemia no somos ajenos al contagiarnos. Yo sé que pues debemos de seguir con los cuidados, debemos de tomar las precauciones, pero también entender que Dios tiene todas las cosas bajo control y entender claramente eso, que Jesús ya llevó en una cruz todas nuestras enfermedades.
enfermedades, por su llaga hemos sido sanados, y de verdad no nos queda más que en este tiempo aferrarnos a eso, aferrarnos a su sanidad. Y yo hoy te puedo testificar claramente que la recuperación que hemos visto con mi papá ha sido asombrosa. Tengo la oportunidad de pastorearlos en este momento. Ellos tomaron la decisión de buscarlo. Estoy teniendo una célula familiar con toda mi familia, y de verdad que eso ha sido algo maravilloso, y es el cumplimiento de las oraciones que tal vez por tanto tiempo yo busqué que mi familia conociera a Dios. Hoy estoy tan lleno de gozo porque ellos están conociendo a Dios realmente. Muy bien. Ahora, ¿qué le pareció? ¿Cómo vio este testimonio? Esto es un botón, como dicen allá afuera, de una muestra de la bondad de Dios. Usted hoy, ábrase, ríndase, y yo le invito a que haga esta oración y dígale: Señor Jesús, perdona mi arrogancia, perdona mi orgullo, mi testarudez, mi dureza de corazón, perdóname. Y en esta mañana, Dios, quiero rendirme a ti para que tú entres en mi vida. Hoy decido rendirme totalmente. Si puede levantar sus manos, levántelas y diga: me rindo a ti, Señor. Y hoy te pido con todo mi corazón, porque hoy quiero recibir la bondad de Dios. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy recibo de Dios toda su bondad, todo su bien, todo su favor, por cuanto Él es bueno. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, y que desde hoy tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Hoy recibo esa obra redentora y hoy determino vivir y quedarme en la bondad de Dios, porque si la bondad de Dios viene, eso me va a transformar, y entonces la bondad de Dios hará que yo sea bueno. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de verdad le felicito. Que Dios le bendiga abundantemente. Recuerde que Él es bueno y no se desconecte. Quédese en la bondad de Dios. Quédese conectado con nosotros en todo lo que hagamos aquí en Fundación Amigos, y pronto estaremos ya reuniéndonos, ¿verdad? Quizá con todos los protocolos de salud, pero podemos por lo menos vernos los rostros y recibir la palabra de Dios en vivo y en directo. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo, que sean felices, que la bondad de Dios repose en sus vidas y en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos a la próxima. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar.
eres mi esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote. Y con tu voz transfórmame. Presencia y restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote. Y con tu voz transfórmame. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. Queridos amigos de Fundación, estamos tan bendecidos por la palabra que acabamos de recibir. Yo estoy cierto que esta palabra ha cautivado cada uno de los corazones, y si algo podemos reconocer en nuestra vida es la bondad de Dios. Y mira, Gio, ya estamos casi por terminar este tiempo, pero hay algo que también yo quisiera que tú nos comentaras a título personal. Yo sé que Dios ha impactado tu vida de una manera poderosa en lo que es la ofrenda. ¿Nos podrías compartir un poquito nada más de lo que Dios ha hecho en ese mover, en ese tiempo de la ofrenda para tú? Pues fíjate, Gonzalo, que ahorita que tocas el tema de la ofrenda, se me venía a la mente como diferentes momentos en los que he visto de verdad que Dios se ha manifestado, momentos en los que quizás tengo mi cartera llena, pero también momentos en donde literalmente ya no tengo nada.
Y creo que en ambos momentos me he dado cuenta acerca de la bondad, de la fidelidad que Dios tiene para mi vida. Y especialmente, digo, el que se me viene ahorita a la mente, recuerdo, por ejemplo, en este año, que algo que tenemos mi esposa y yo claro es que a las convenciones no les ponemos peros, sino ya lo hemos tomado como una determinación de no importa lo que hagamos Es este un año. sí y un amén, ¿no? Es un sí, exactamente. Y recuerdo que siempre algo pasa, algo curioso en las convenciones, pero en lo personal siempre llegamos como muy limitados. Que porque le sembramos acá, que porque ponemos acá, pero llegamos casi siempre con el dinero exacto. Pero algo que me llamó mucho la atención es que este año que fuimos a la convención en Colombia, La de enero. la de enero, la internacional, algo que me llamó mucho la atención, que fue la primera vez que fui a Colombia sin nada. O sea, recuerdo que un domingo, el domingo antes en el que salía nuestro vuelo, fui a empeñar un cañón que tenía porque lo estaba Guau. vendiendo. Fui a empeñarlo y me dieron 1,500 pesos de empeño. Dije, no, pues eso está bien. Yo tenía pensado recibir un depósito que me tenían que hacer en el transcurso de la convención en los primeros días. Y pues resulta que esos 1,500 pesos nos duraron fue algo sobrenatural, porque cada día teníamos que estarle pagando al hotel. Y en el momento donde yo tenía lo último que había cambiado de los pesos mexicanos a los pesos colombianos, los últimos pesos colombianos, recuerdo muy bien un mensaje, porque yo creo que como creyentes a veces nos acostumbramos a que si vas a una convención es de ley que te van a pedir, o si vas a una reunión en la iglesia es de ley que te van a pedir. Entonces llega un punto en donde tú te muestras de cierta manera como escéptico de que qué me va a decir el predicador, qué me va a decir esa persona que no sepa acerca del dar. Y recuerdo que el predicador de aquel momento tocó de verdad que hasta las fibras más sensibles de mi corazón, que yo sentí que lo último que me quedaba, mi esposa no sabía y nadie de los que viajaba con nosotros sabía, pues mi esposa confiada, ¿no? De que ya me habían depositado, yo no quería preocuparla, yo quería que recibiera. Y recuerdo que ese día justamente nos cobraban, me parece que 20,000 colombianos por los almuerzos. Esos 20,000 que tenía, porque era el mío y el de mi esposa, decidí dar mi parte como ofrenda. Sé que trasladando a los colombianos a los mexicanos no es mucho, pero me marcó tanto esa ofrenda porque entendí que cuando yo di todo lo que tenía, Hasta lo lo último, fue justamente cuando me llega el depósito. Entonces, Wow. ahí fue cuando realmente entendí que nosotros podemos ser muy agradecidos con Dios cuando la cartera está llena, cuando la cuenta en el banco tiene muchos dígitos, pero de verdad que tiene un poder sobrenatural cuando te das cuenta que lo último que tenías lo diste y Dios suplió por completo. Ahí aprendimos literalmente. Exactamente. O sea, pero fíjate que qué tan extraordinario es Dios cuando nosotros abrimos el corazón en nuestro dar, ¿no? O sea, y cuando podemos decirle a Dios, ¿sabes? O sea, no me importa agradar a nadie, lo que me importa es agradarte a ti. Sí, y fíjate que a mí me tocó también entrar en un tiempo en donde yo daba por ley, porque decía, es que tengo que darle el diezmo a Dios porque así es la ley y porque así puedo ser bendecido. Pero créeme que en el caminar con Dios me he dado cuenta que el darle el diezmo, lo que conocemos como diezmo, ha sido no tanto una ley, sino más bien un agradecimiento. Que ahorita que pasamos el tema de la gracia y que ahorita estamos con el tema de la bondad, creo que realmente Dios ha estado revolucionando por completo la idea que yo tenía del dar, de que yo doy porque tengo que dar, sino yo doy porque estoy agradecido con Él. Y creo que a veces las personas, si algo nos hace falta, es la gratitud. Entonces, yo puedo decir que oren por mi milagro, yo puedo pedir que me den algo en la iglesia, pero cuando me toca el dar, ahí es cuando muchas veces somos confrontados. Pero en lo personal, creo que si algo he entendido es que ahora doy, no porque se me sea impuesto por una ley, sino porque sé que es una forma de decirle a Dios, te agradezco por lo que me has agradecido. dado. Pues qué Exactamente. bendición, qué bendición. Pues querida familia, llegó nuestro tiempo de ser agradecidos con Dios por todo lo bueno que ha hecho, incluso hasta por las cosas que no hemos recibido, porque Dios al final las dará. Él es bueno y Él es fiel.
Y como siempre van a aparecer nuestros números en pantalla por si gustas hacer un donativo, una ofrenda o quieres diezmar, lo puedes hacer libremente a través de nuestras cuentas. O si en su momento quieres visitarnos aquí a las instalaciones de Fundación Amigos, lo puedes hacer en los horarios que también van a estar marcados en pantalla. Es un gusto, como siempre, poder tener la bendición de poder ofrendarle a Dios de todo lo que hemos recibido. Pues, querida familia, estamos despidiéndonos. Gio, es un gusto haberte tenido con nosotros este No, tiempo. claro, aquí el gusto es mío, igual por ya tenía rato que no nos veíamos. Ya, lo del confinamiento, Exacto. ¿no? Claro, pero es padre, digo, podernos ver. Y la verdad, querida familia, como lo que te vamos a pedir es algo bien sencillito. Síguete conectando con nosotros cada 8 días. Y nunca olvides esto, se va a valer invitar a todos y cada uno de tus amigos, contactos, familiares y demás. Yo sé que este mensaje tocó las fibras más especiales de tu vida y de tu corazón. Compártelo con todo mundo y empieza a decir que las bondades de Dios te alcanzarán a ti y a todas tus generaciones. Que Dios te bendiga.